repetir más adelante en el curso, pero que sí es importante aplicar un poco más lo que hicimos la última encuentro que tuvimos, ¿no? Eh, Como les decía, hay tres momentos clave en los que tenemos que hacer búsqueda de bibliografía, ¿no? O de estudios, ¿no? El primer momento es cuando recién comenzamos a hacer un estudio. Conocemos un tema y queremos averiguar sobre ese tema. Obviamente el tema tiene que ser de una línea de investigación, ¿no? De la universidad, ¿no? Luego de eso nos vamos a ver de qué modo ya ha sido estudiado el tema, ¿no? De repente teníamos una idea de hacer un estudio y sucede que lo que queríamos hacer ya está estudiado, ¿no? A lo mejor en el mismo lugar que queríamos hacerlo, ¿no? Entonces no tiene sentido hacerlo. Entonces tenemos que cambiar de pregunta y volver a hacer una búsqueda para ver qué tanto se ha estudiado ese tema. Hasta que nos quedamos con algo que falta estudiar y que no ha sido estudiado, entonces merece la pena ponerse a estudiar el tema. Cuando ya armamos un proyecto, nosotros, eso es lo que vamos a aprender a hacer en este curso, ¿no? De investigación, va a llegar un momento en que ya tenemos claros la pregunta de investigación que se va a hacer, ¿no? Como le decimos, la formulación de problema, ¿no? La respondemos con los objetivos, ¿no? O hipótesis. En ese momento estamos en condiciones ya de hacer la segunda búsqueda bibliográfica, ¿no? La segunda búsqueda bibliográfica nos ayuda a encontrar respuestas parecidas a lo que queremos lograr en otros estudios que se han hecho, ¿no? Y eso lo vamos juntando en un capítulo que suele escribirse en el proyecto que se llama antecedentes, ¿no? Del estudio. Y si es un artículo científico que estamos escribiendo, esa parte de la literatura científica de cómo se estudia el problema forma parte de la introducción del artículo científico, ¿no? Por ejemplo, yo le mostré a usted la introducción del artículo científico que estamos por publicar, ¿no? En la introducción está todo lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Yo he buscado bibliografía, que es después de decir de qué manera ya se ha estudiado el tema en otros lugares. Pero hemos encontrado que hay un vacío porque en Perú no se han hecho estudios experimentales para mejorar el pensamiento moral, ¿no? Al final concluyo, ¿no? Entonces, eso hace que sea factible, primero, hacer el estudio y segundo, va a ser factible que se publique, porque la primera vez que se publica esto, ¿no? De este estudio, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero también hay un tercer momento en la que ustedes van a tener que aprender a buscar biografía, ¿no? Es cuando ya tienen un proyecto, lo ejecutan, recogen los datos, ¿no? Vamos a aprender a hacer eso, ¿no? De la realidad o del escenario donde se va a hacer el estudio. Se analizan los datos y una vez que tenemos esos resultados, eso hay que contrastarlo o ver para qué sirven esos resultados, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces comparamos a veces también nuestros resultados, si se parecen o no se parecen a otros estudios. Entonces ahí tenemos que buscar bibliografía, ¿no? Cuando hacemos eso de comparar nuestros resultados, ¿no? O de ver para qué sirven nuestros resultados, ¿no? Explicar los resultados que tenemos, ¿no? El mecanismo, cómo ocurre, etcétera, ¿no? Todo eso se llama, en la redacción de un artículo científico, se llama la discusión, ¿no? Eso lo vamos a aprender más adelante, al final del curso. Y en investigación 2 ustedes van a aprender a hacer eso, ¿no? También para una tesis, ¿no? Bien, entonces, cualquiera de las formas de búsqueda bibliográfica, como vieron ustedes, toda investigación parte de una pregunta que nos formulamos en la realidad en base a algún tema que conocemos, ¿no? Y queremos ver cómo se comporta ese tema en algún escenario, ¿no? En algún lugar o escenario, ¿no? Vamos a comenzar entonces hoy día a trabajar este tema, ¿no? Vamos a trabajar dos preguntas de investigación. Esto vamos a adelantar este temita porque es muy importante tener un concepto en qué consiste un problema a investigar y una pregunta de investigación que tenemos que hacernos, ¿no? Bueno, a nosotros nos interesa conocer cuál es la realidad en la que se realiza una investigación, ¿no? ¿Qué está mal, no? ¿Qué información se requiere para mejorar
Hay muchas cosas que a veces ocurren frente a un tema que tenemos, ¿no? Existe una forma de investigación que se llama investigación epidemiológica, ¿no? Un propósito de esta investigación, por ejemplo, es generar datos que representen correctamente la realidad. Por ejemplo, el estudio que yo hice allá en Espíndola, en Ayabaca, que les mostré en la primera sesión, ¿no? Me permitió generar datos, ¿no? Que representan cómo está la realidad de los niños de esa zona, ¿no? La mayoría desnutridos, ¿no? Y la mayoría sin vacuna, ¿no? Entonces, niños, el dato que yo traje es que hay una población de niños vulnerables, ¿no? Y no me hicieron caso y hubo un brote de sarampión, ¿no? Y se murieron niños, ¿no? Entonces, también es información, ¿no? La investigación epidemiológica, por ejemplo, a través de un estudio podemos generar información que permita tomar decisiones correctas, ¿no? ¿No? También nos permite enfocarse en puntos de interés más pertinentes del área. Entonces, uno tiene que ver qué es lo que vale la pena estudiar, ¿no? La investigación nos permite identificar problemas en la misma investigación, ¿no? Cuando identificamos problemas en la investigación, nosotros direccionamos hacia puntos que es necesario solucionar, ¿no? Yo quería solucionar un problema. Se desconoce cómo está la salud de los niños allá, ¿no? Y había que solucionar ese problema, ¿no? Luego de datos que se necesitan para ayudar a solucionar estos problemas. Así se llega a ideas o preguntas de investigación, ¿no? Cuando uno busca solucionar problemas en un área geográfica de algún tema que conocemos. Entonces, la pregunta de investigación señala básicamente qué datos debemos obtener de esa realidad. Yo quería saber cómo está la salud de los niños. Uy, alguien quiere entrar, creo que tiene problemas para entrar. Sí, no estoy dando datos. Voy a compartir pantalla ahora sí. Ujú. Voy a compartir pantalla, ¿no? Entonces nosotros, nos hacemos esas preguntas, ¿no? Voy a compartir pantalla. Gracias, entonces, voy a compartir pantalla. Bien, entonces nosotros pensamos en esa realidad, ¿no? Y en eso nos planteamos hacer algunas, preguntas de investigación, ¿no? Ahí está, ¿no? Como les decía, la investigación epidemiológica nos permite a nosotros, voy a correr esto que estorba por acá, y este otro que estorba por acá para que no nos fuera de aquí. Ya, bien. Entonces, nosotros, como digo, la investigación epidemiológica es un ejemplo de investigación, ¿no? Es la que más utilizamos, ¿no? Entonces, una pregunta, cuando la hacemos, ya estamos pensando, de repente aparecen las ideas, ¿no? De algunos datos que tenemos que tener de una realidad determinada, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación, o como decimos nosotros, identificación de problemas, que es lo mismo, es percibir la realidad de nuestra propia experiencia, ¿no? ¿De dónde sale la pregunta de investigación? Del conjunto de conocimientos que está acumulados en un área de estudio, de lo que yo les decía, ¿no? Conjunto de conocimientos como la portada del sol, ¿no? La pared izquierda, lo que conceptualmente conocemos del tema. Por ejemplo, si hablamos de la pared, la portada del sol cuando estaba en Ayabaca, yo sabía evaluar niños y podría saber cómo está diagnosticar su estado nutricional, ¿no? También sabíamos, todos los que íbamos a evaluar cómo estaba el estado vacunal y entre otras cosas más, que no solamente sacado dos variables nomás del estudio, ¿no? Estado nutricional y estado de vacunación. Había más variables, pero me quedé con esas dos porque eran las más relevantes, ¿no? Entonces, yo tengo ese conocimiento, sé cómo diagnosticar cómo está ese niño nutricionalmente y también sé cómo identificar si el niño está correctamente vacunado. Eso sí, ahora con eso que yo sé hacer, quiero saber cómo está la realidad allá en esa zona, ¿no? Entonces, claro, yo tengo este conocimiento, yo quiero ver en el estudio, no hay datos de ese estudio, vamos a investigar, ¿no? Claro, ahí no había bibliografía. A veces la bibliografía también nos damos cuenta cuando investigamos de qué manera se ha estudiado un problema. También podemos encontrar que hay algo que siempre falta estudiar, o cuando revisamos la bibliografía, podían haber estudios que están mal hechos, ¿no? Entonces nosotros podríamos mejorar eso haciendo un estudio bien hecho, por ejemplo, ¿no? Eso vamos a encontrar también. Cuando participamos en conferencias, congresos científicos, aparecen ahí un conjunto de ideas, ¿no? De los temas que los expertos suelen mencionar, que hay temas por investigar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, partimos de la práctica clínica o experiencia personal, ¿no?
Por ejemplo, con un grupo de estudiantes de medicina, ¿no? Que rotaban conmigo en un curso de ecología médica, ¿no? Que ya no lo llevan ustedes, porque antes se llevaba. Entonces, estaban en mi consultorio y empezamos a observar en una semana que llegaron como 10 niños con gripe que procedían de un caserío de Castilla, de Miraflores, que está cerca de la universidad, ¿no? Nos llamó la atención eso, ¿y por qué tanto niño viene así con estos síntomas, ¿no? De ese lugar. Entonces yo les digo, chicos, aquí algo está pasando en ese caserío. Hay que ir a averiguar por qué casi todos los que están viniendo enfermos vienen de ese lugar, ¿no? Era con síntomas respiratorios, con fiebre y gripe, ¿no? Entonces algún virus debe estar incluido. Yo estaba trabajando en virus, le digo, chicos, ¿qué tal si nos vamos a la comunidad todos los fines de semana y yo le reparto una manzana a cada uno de ustedes? Eran 8 alumnos, ¿no? Cada uno vigilaba 2 manzanas, estábamos vigilando 16 manzanas. Cuando llegábamos a la comunidad, cada uno se iba a sus 2 manzanas, se daba una vuelta y averiguaba con una pregunta sencillas, ¿no? Quiénes estaban con esos síntomas. Y todos los que tenían síntomas lo traían acá. Y acá yo les tomaba muestras y averiguábamos qué virus, porque tenía tecnología para encontrar virus ahí, ¿no? Miren, de una observación en la práctica clínica logramos descubrir que había un brote de un virus ahí. Los chicos comprendieron la importancia de eso, ¿no? Y seguimos todo el curso, como 3 meses, y empezamos a agarrar una curva, ¿no? De cómo se iba propagando una enfermedad. Entonces, por mala suerte, ocurre un fenómeno del niño. Y yo le digo, chicos, el fenómeno del niño produce cambios en la patología y en la transmisión de las enfermedades, ¿no? ¿Qué le parece si vigilamos esa comunidad durante todo el fenómeno? Y ya me dice, doctor, y yo me iba todos los sábados con ellos, yo a vigilar qué virus se encontraban y ellos iban mapeando. Finalmente vigilamos 6 meses todo el fenómeno niño, ¿no? Y esa información ellos la procesaron, hicieron un estudio, miren, y fue valorado el estudio, se fueron a presentar los resultados a Argentina y actualmente están publicados en una revista científica de Q1, vean ustedes. Un estudio, una cohorte observacional, ¿no? De ver el impacto del fenómeno del niño en unos síndromes y la presencia de algunos virus en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió eso? De la observación de lo que ocurría en la práctica clínica. También a veces la experiencia personal también uno puede identificar problemas por investigar. Por ejemplo, ahorita tenemos, en base a nuestra experiencia personal, estamos observando, ¿no? Que para el manejo del dengue, por ejemplo, la OMS desde 2018, creo, sí, o del 8-2009, creó una nueva enfoque, ¿no? De abordaje del manejo del dengue. Pero estamos dando cuenta que hay un vacío de conocimiento para ver qué persona que tiene dengue tiene más probabilidad de presentar signos de alarma, ¿no? Porque la presencia de signos de alarma en dengue ya indica que hay gravedad y cuando ya nos damos cuenta ya está afectado la persona, ya está complicando, ¿no? Y a veces no nos sacamos y se muere, ¿no? Nos interesaría a nosotros es averiguar cómo evitar que una persona presente signos de alarma. Eso no lo puede hacer el programa de atención de los médicos. Hay un vacío. Entonces, aquí vemos que hay un vacío de conocimiento. Entonces, hay que hacer un estudio para buscar otros marcadores clínicos o de laboratorio que nos permita identificar qué persona tiene más probabilidad de presentar en el futuro signo de alarma, ¿no? Y eso sería muy valioso, ¿no? De repente hasta modificamos la guía. Miren, basado en la experiencia, de la observación y la práctica, podemos proponer, salen ideas. O sea, hay muchos orígenes, te das cuenta, de preguntas de investigación. Yo me subí al cerro de Yavaca a mirar el paisaje y se me ocurrió una pregunta, ¿no? ¿Qué tal si averiguamos cómo está salud, ¿no? Porque había cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros cuando percibimos la realidad y de nuestros conocimientos, genera problemas a resolver, ¿no? A veces también existe lo que se llama la priorización de problemas, hace ver que problemas más importantes, lo hace relevante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se han priorizado problemas para que la universidad participe? Y una de las formas de priorizar problemas es a través de las famosas, como les decía a ustedes, las famosas líneas de investigación, ¿ya? Aquí en la Universidad Nacional de Piura tenemos líneas de investigación, ¿no? En las que se ha establecido qué cosa se debería investigar. Eso ha sido ya elaborado por profesores, un grupo de expertos, para decidir qué temas debería priorizarse, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos un artículo científico, tiene su título, su introducción, ¿no?
niveles de vitamina D y la susceptibilidad al asma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm, niveles elevados de inmunoglobulina E y dermatitis atópica, ¿no? Es un estudio estudio randomizado de Mendeliano, ¿ven ustedes? Es un estudio, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Si hay relación entre la dermatitis atópica, el asma y niveles de inmunoglobulina E, ¿no? Es un estudio. Entonces, ahí se investiga, qué se sabe, vean ustedes, juntan antecedentes de introducción. Otro, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo mejorar el control del VIH, ¿no? Entonces, o sea, diagnóstico, testeo universal y intervenciones de tratamiento para mejorar el control de VIH, ¿no? Resultado de intervención comunitaria de un año, ¿no? En Zambia, vean ustedes, una experiencia de un año de intervención, ¿no? Lo han documentado y lo están presentando como estudio, ¿no? ¿Qué es este estudio, no? Es un modelamiento epidemiológico, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Uno arma su introducción, ¿no? Que se ha estudiado. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un estudio, lo primero que tenemos que hacer es cuál es el dato o datos que necesito obtener para poder ayudar en este problema. Por ejemplo, yo quería saber cómo está la salud de los niños. Ahora, qué parte de los niños me interesa saber? Entonces, yo necesito tener datos para poder diagnosticar cómo están nutricionalmente esos niños. Yo necesito unos datos. ¿Qué necesito? La talla, necesito el peso, ¿no? Entonces, para eso yo necesito llevar taímetro, miren, yo necesito esos datos. ¿Qué más? Para saber qué tan protegidos están esos niños, ¿no? Para ver su salud. Necesito tener datos de vacunación. Miren, van saliendo ya eh, algunas ideas, ¿no? Y así había más preguntas, ¿no? Pero nos quedamos con dos nomás, ¿no? Lo digo. Entonces, y eso generó que me haga una pregunta, ¿no? Una pregunta puede, ¿no? Establecer relación entre variables. Por ejemplo, yo observo, por ejemplo, que en los pacientes que llegan con signos, con sed, están deshidratados, tienen la presión normal o alta, pero tienen sed, ¿no? Y tienen el pulso rápido, ¿no? Estando con fiebre con dengue, ¿no? Les observa el llenado capilar y está lento, ¿no? Entonces, estos pacientes todavía no tienen signo de alarma, pero ya percibo con esos tres signos de que podían complicarse, ¿no? Entonces, la pregunta, habría que ver eso, si esos tres o cuatro signos, ¿no? Combinados, qué tanta predicción tienen en predecir que se va a complicar este paciente. No está en el protocolo del manejo de dengue la guía esos tres signos, ¿no? Entonces ahí podría formular una pregunta, ¿no? Entonces yo busco la relación de variables y diría, ¿qué relación hay entre el llenado capilar, ¿no? El pulso, ¿no? Y síntomas de deshidratación en un paciente con la probabilidad que desarrollen complicaciones por dengue, ¿no? Entonces tengo tres variables. La variable de efecto sería complicación por dengue, pero hay tres valores ahí que yo quiero saber si tienen relación o no con complicaciones de dengue. Miren, salen ideas de relación de variables, ¿no? También se puede hacer prueba empírica de variables, o sea, ¿qué se puede medir, no? Nosotros tenemos que pensar, al asignar variables a medir, debe ser posible medir, y así no podemos hacer un estudio. Si la variable no la podemos medir, no vamos a poder hacer un estudio, se cuenta. Hay que ver en el tiempo también cómo ocurre el fenómeno y en el espacio, en qué área geográfica se da, ¿no? Sobre la población también, quiénes estudio, dónde y cuándo, ¿no? Tiempo y espacio, ¿no? Y la pregunta, ¿no? Entonces sale una pregunta ahí. En realidad la pregunta es, ¿qué se quiere saber? Entonces, ¿qué datos debo tener? Desde saber magnitud y características, una variable A, hasta qué factores se asocian o explican A y B, ¿no? Entonces, si hay relaciones de variables, ¿no? Eso uno lo va formulando, ¿no? O sea, en base a lo que sabe, ¿no? ¿Qué hace una pregunta buena, no? ¿Qué hace una buena pregunta, no? Lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar si la pregunta que nos hacemos por investigar es adecuada, ¿no? Eso es importantísimo, ¿eh? Una buena pregunta de investigación tiene estas características. Primeramente, que sea factible, ¿no?
¿Hay suficiente número de participantes que puedan darnos datos para lograr esos resultados? Experiencia técnica, se puede estudiar el costo, el tiempo, el ámbito. Miren, eso lo hace factible. Por ejemplo, yo cuando estaba en Ayabaca, cuento con 22 alumnos, con mi persona 23, y hay bastantes niños, deben haber ahí, ¿no? Que no se conoce cómo están, ¿no? Los chicos están preparados, yo los he entrenado para que pesen, para que tallen, para que evalúen el carnet de vacunas que le falta, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Habían 32 preguntas que se hizo, ¿no? El costo, yo creo que sí, que hicimos una colecta y juntamos dinero. Hubo 2 alumnos que yo tuve que pagarles todo, ¿no? Para tener equipo, ¿no? ¿En qué tiempo lo hacemos, no? ¿En qué área lo voy a hacer? Entonces, todo eso hizo que sea factible el estudio, ¿no? Tengo que pensar en eso, ¿no? No solamente, porque uno se puede formular una pregunta de investigación, hay que ver en qué medida la podemos lograr. Yo me puedo hacer una pregunta que implique estudios de biología molecular en la universidad, ¿no? Está bien, la idea es buena, pero ¿hay tecnología para hacer esos estudios? No hay, pues entonces ya veo que no es factible, ¿no? Entonces tengo que pensar en algo que sea factible, ¿no? La pregunta tiene que ser interesante, o sea, que sea, por ejemplo, de una línea de investigación, que ayude a resolver otros problemas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que yo hice en Ayabaca era factible. Interesante, sí, porque nadie no se conoce, ¿no? Es la primera vez que se va a hacer un estudio. Hay mucho interés en saber cómo está la situación de sus niños, ¿no? Es novedoso porque nadie lo ha estudiado, ¿no? Entonces, es algo que por primera vez se estudiaba en esa zona, ¿no? Desde el punto de vista ético, ¿será posible, afectará a los participantes el estudio, ¿no? Yo tengo que pensar en eso, ¿no? Hacer el estudio, ¿afectará a los participantes o no afectará a los participantes? ¿Y en qué medida afectará? Entonces, eso hay que ver desde el punto de vista ético. Como ven ustedes, se dando cuenta ustedes que hacer investigación abarca el dominio de muchas disciplinas. Una de ellas, que es transversal, que siempre debe estar, es la ética, es decir, el cuidado de no producir daño con el estudio que hacemos. Esto de la ética, por ejemplo, cobra mucha relevancia cuando se hace experimentos en humanos, por ejemplo, para probar fármacos, ¿no? Hay fármacos que se han probado ya en animales, en tejidos, etcétera, pero probarlo en humanos, en la que no sabemos cómo va a responder frente a un nuevo fármaco, hay que ver la forma como proteger a los humanos. Ahí entra a tallar la ética, ¿no? Y hay principios ya establecidos que señalan cuándo está permitido y cuándo no está permitido hacer experimentos en humanos, ¿no? Obviamente sí es relevante. Por ejemplo, lo que voy a producir yo con mi pregunta de investigación, ¿qué utilidad tendrá desde el punto de vista teórico? ¿Qué tipo de conocimiento nuevo voy a aportar? Desde el punto de vista práctico, ese conocimiento que voy a aportar será útil para algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba viendo allá en Ayabaca, era posible evaluar a los alumnos, los niños, era relevante porque iba a traer nuevo conocimiento de esa zona, ¿no? Y de utilidad, ¿no? Y útil, ¿no? Para ayudar a solucionar los problemas, ¿no? La información que yo generó que se haga un proyecto para reforzar la nutrición de sus niños, ¿no? Pero no me hicieron caso en cuanto a las vacunas, ¿no? Una ONG consiguió presupuesto para ayudar a mejorar la nutrición de sus niños, ¿no? Pero el ministerio no quiso vacunar, no le dio la gana porque no me creyeron, ¿no? Y evidentemente el estudio era relevante. Ahora bien, hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que voy a conseguir con la investigación, ¿cómo lo voy a utilizar en mi estudio? Esta pregunta, ¿no? Es muy importante, ¿no? Como le decía, el conocimiento es la realidad, de eso no conocemos, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Decía, los ojos ven lo que el cerebro conoce. Eso es cierto, ¿no? Si ustedes dominan una materia, están en capacidad de hacer un estudio porque están viendo con los ojos. Yo sabía evaluar niños y por eso nos fuimos y enseñé a evaluar a los niños, a los chicos, ¿no? Con 22 alumnos me fui al campo, ¿no? 5 días estuvimos por el campo, ¿no? Y sacamos un valioso estudio, ¿no? Ellos sabían cómo hacerlo. Sabemos cuando hay un problema, cuando nosotros tenemos un marco teórico, antecedentes, revisamos, ¿no? Y descubrimos que falta saber, ¿no? Entonces, eso lo sabemos. Cuando tenemos oportunidad de ese conocimiento, aplicando el método científico y haciendo con esto un proyecto de investigación. Entonces, en el curso vamos a aplicar el método científico
para hacer un proyecto de investigación, ¿no? Y eso nos va a ayudar a construir nuevo conocimiento, teniendo en cuenta que lo que vamos a estudiar vale la pena, ¿no? Porque hay algo que no sabemos. ¿Y eso cómo lo sabemos? En la primera búsqueda bibliográfica, ¿no? Dominamos el tema y averiguamos de qué manera se estudió el problema, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Entonces nos animamos a hacer un estudio. Y la problemática, por ejemplo, en la investigación, ¿no? Es una situación que se caracteriza por ser defectuosa, ineficaz o mejorable, que indica la necesidad de disminuir su presencia en la realidad. Por ejemplo, yo en Ayabaca quería saber cómo están sus niños para ver si hay algún problema que pueda intervenirse. Para identificar un problema, ¿qué se requiere? Primeramente, tener conocimiento sobre un área de conocimiento de la problemática. Mi persona y mis alumnos sabíamos cómo evaluar a los niños en cuanto a su estado nutricional y su estado vacunal, entre otras cosas que hicimos, ¿no? Y por eso decidimos hacer un estudio, porque dominábamos el tema. Entonces nosotros tenemos tres chances para determinar, primeramente tenemos que ver de qué manera ha sido estudiado el problema que queremos estudiar. Y eso se llama averiguar el estado del arte sobre la problemática identificada. ¿Qué tanto se ha estudiado el problema? Por ejemplo, si supiéramos que alguien ya estudió, yo sabía que alguien ya estudió esa zona, buscando por ahí, ya se conoce, no tiene sentido que vuelva a hacer el estudio, ¿no? Salvo que sea muy antiguo, que hay que actualizarlo, ¿no? Ahí, entonces sí es un problema, ¿no? Ver si ha habido cambios de esa realidad. Entonces yo me iba a lo desconocido. Entonces, es importante, por eso, si nosotros dominamos un tema, tenemos experiencia de conocimiento, podemos investigar sobre un problema que aún revista de interés científico, se dan cuenta, ¿no? Y de esa manera, no volver a descubrir la pólvora, pues, ¿no? Porque no tiene sentido volver a estudiar algo que ya se ha estudiado, ¿no? Eso hay que evitar en lo posible. Tenemos que generar conocimiento novedoso, interesante, ¿no? Factible, etcétera, ¿no? Entonces, el estado del arte es la manera como se conoce la realidad, ya sea de manera descriptiva, haciendo correlación, viendo causas y efectos, relacionando variables, es decir, la pared derecha, ¿no? La pared derecha de la portada del sol es el estado del arte, de qué manera ha sido ya abordado el estudio. Nos va a ilustrar muchísimo, ¿no? Para ver si hay o no hay vacíos de conocimiento, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ¿cómo identificamos un problema para decidir hacernos una pregunta de investigación, ¿no? Tenemos un fenómeno en la realidad, ¿no? Y vemos que es diferente al planteamiento teórico de lo que debía ser, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un planteamiento teórico, sabíamos medir nutrición, sabíamos carreras de vacunas y de otras cosas que fuimos a hacer, pero no sabíamos el evento, ¿no? La realidad de allá, a la luz de que sabemos hacer nosotros, no sabemos. Nosotros suponíamos, nuestra hipótesis que todos los niños estaban bien sanos, ¿no? Y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, entonces existe una problemática cuando lo que sucede en realidad no es equivalente a lo que está el planeamiento teórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia COVID, por ejemplo, había una cantidad de niños que siempre se morían, ¿no? De cada 1000 niños, tantos siempre se han venido muriendo. Y la medición de eso se llama tasa de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, de cada 1000 niños, ¿cuántos se mueren? Hay un número que iba. Y se observaba que había una tendencia a disminuir la tasa de mortalidad infantil antes de la pandemia COVID-19. Ocurrió la pandemia COVID-19, entonces hay un vacío de conocimientos. En algún momento hubo un vacío de conocimiento. No sabemos en algún momento de la pandemia en qué medida ha afectado la pandemia COVID a la mortalidad infantil, por ejemplo. Ese es el vacío de conocimiento que había en un determinado momento de la pandemia COVID. Entonces, eso obliga pues que hagamos un estudio, ¿no? Para encontrarnos que lo que no sabemos que estará pasando con la muerte infantil durante la pandemia COVID-19. Entonces, no sabemos, ese es el problema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer cuando decidamos hacer un estudio. Encontrar qué cosa no se sabe, ¿no? Y que podíamos resolverlo con un estudio, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Así de facilito. Y entonces nos hacemos una pregunta de investigación ahí, a raíz de que no se sabe. Y nos decimos ahí,
o una pregunta científica, ¿no? ¿En qué medida, vean ustedes cómo se formula una pregunta, ¿no? La pandemia COVID-19 ha afectado la mortalidad infantil en Piura. Es una manera de hacer la pregunta. Otra forma, ¿hay relación entre la pandemia COVID-19 y la mortalidad infantil? Prácticamente dice lo mismo. Y una tercera, ¿hay asociación entre la mortalidad infantil y la pandemia COVID-19? O sea, las tres preguntas dicen lo mismo. ¿Eh? Tres formas diferentes de decir lo mismo, se dan cuenta. Las tres se refieren a lo mismo, ¿no? Entonces, eso tenemos en el castellano, es una cosa maravillosa, ¿no? La pregunta, miren ustedes, cualquiera de ellas. ¿En qué medida la pandemia COVID-19 afectó la mortalidad? ¿Hay relación entre la pandemia y la mortalidad infantil? ¿Hay asociación entre son sinónimos? Entonces, pandemia COVID-19 y mortalidad infantil, ¿qué pasó en la pandemia? No lo sabemos. Había que ir. Entonces, eso es importante. He adelantado este concepto, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta que voy a guardar lo que modificaba, de que la pandemia, la investigación nace cuando nos hacemos una pregunta, ¿no? En base a lo que sabemos de un tema, ¿no? Eso es interesante, ¿no? No sé, sabíamos que la mortalidad infantil ante la pandemia un poquito que estaba disminuyendo. Vino la pandemia, no sabíamos qué pasó. Entonces, habría que averiguar, ¿aumentó, se mantiene o disminuyó? No lo sabemos. Había que estudiarlo en algún momento, ¿no? Y después se supo, por supuesto, ¿no? Como ya no se hicieron los estudios, ¿no? Ahora vamos a ver cómo nosotros, nos elaboramos una pregunta para armar búsqueda de información, ¿no? Cuando nos hacemos una pregunta, ¿no? Para buscar información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, en algún momento de la pandemia COVID, queríamos saber si después de que se salieron de los sobrevivientes del COVID, ¿no? Quedaron con manifestación con COVID. Los pacientes tienen manifestaciones neurológicas. Miren, justo hoy día he visto un niño, ¿no? De 11 años, que me lo trae su mamá de medio Piura, que hace 15 días estuvo agripado. Después que le pasa la gripe, ha empezado a tener dolor de cabeza y vómitos y que se le oscurece en la vista, ¿no? Entonces, eso son síntomas de manifestación neurológica. Y yo le digo a la madre, si has tenido gripe antes, eso ha sido producido por un virus. Entonces, su niño podía estar desarrollando una inflamación en su sistema nervioso por efecto posterior del virus, le digo. Y algunos virus de la gripe están produciendo, el COVID lo producía. Entonces, claro, eso ahora ya se sabe, ¿no? Pero antes no se sabía. Entonces, ahí nació una pregunta, ¿no? Haber tenido COVID, ¿tendrá relación con manifestaciones neurológicas? Por ejemplo, aquí les contaba un caso, ¿no? Un niño que ha tenido gripe, de repente está con COVID, ¿no? No lo supimos, ¿no? Pero empezó a tener manifestaciones neurológicas, ¿no? Entonces, vean ustedes, y aquí vemos que hay una cosa interesante que ver en esta pregunta. ¿Cuál es la población que está metida en esta pregunta? Son todos los pacientes que tuvieron COVID-19, ¿correcto? Entonces, en esa población tenemos que estudiarlo para ver, ¿no? ¿Correcto? ¿Quiénes estaban expuestos a tener manifestaciones? Los que tuvieron COVID-19. ¿Y con qué lo comparamos? Con los que no tuvieron COVID-19. Entonces, podríamos saber ahí si había diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que los que tuvieron COVID-19, de cada 1.000 personas, ¿no? 30 de ellos tuvieron manifestaciones neurológicas. Yo lo comparo, ¿no? Con los que no tuvieron COVID-19, con 1.000 personas que no tuvieron COVID-19. Y encuentro que solamente de los que no tuvieron COVID-19, solamente 5 de ellos desarrollaron. Vean, acá eran 30 de 1.000 y acá 5 de 1.000. Y sí, entonces, ¿yo qué hago? Los expuestos a COVID los comparo con los nuevos. Y si yo los comparo, entonces, yo diré, no, 30 por 1.000 entre 5 por 1.000, digo, los que tuvieron COVID-19, 6 veces más tienen probabilidad de tener manifestaciones neurológicas, comparándolos con 1.000. Entonces yo veo que por ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces,
Por eso existe lo que se llama el desenlace output, este del inglés significa desenlace, ¿no? El desenlace output. Puede ser ver las manifestaciones neurológicas, la severidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Vean ustedes, aquí aparecen unas palabras, ¿no? ¿Qué palabras acá? La palabra COVID-19 es una palabra que está metida ahí, ¿no? ¿Qué más? Puede ser episodio de COVID-19, que es lo mismo, ¿no? Y manifestaciones neurológicas o síntomas neurológicos, dice lo mismo. Miren, ¿qué estamos notando acá? Que de la pregunta estamos encontrando por aquí algunos términos que podían ser términos DEX o términos MESH, ¿se acuerdan? Entonces, manifestaciones o síntomas neurológicos. Bien, ¿qué estoy haciendo yo? Armando una fórmula de búsqueda, ¿no? Correcto, ¿no? Vean ustedes, si yo cojo esa pregunta que yo me he formulado acá, por ejemplo, ¿no? Y lo llevo a un buscador, por ejemplo, de bibliografía, ¿no? Me voy a Google, por ejemplo, partiendo de la pregunta que yo he hecho ahí, abro un Google por acá, Scholar, por ejemplo. Vamos a buscar el clásico, el que ustedes más han buscado de repente, ¿no? Entro Scholar Google y le pego esa pregunta ahí. Listo. A ver, búscame. Le digo, vean ustedes, aquí le digo, quise decir eso. No hay, no hay, ¿no? Eh, a ver, en toda la web, sí, encontré por ahí, vean ustedes. Hay manifestaciones neurológicas. Se encuentran en el 60% de los casos, ¿no? Aquí tenemos, ve, hay una publicación de la OMS, ve, con COVID-19, ve, disfunción cerebral, ya están apareciendo, ¿no? Hay estudios, ¿no? Hay por ahí estudios, ¿no? De alguna manifestación, ya se sabe, es mecanismo, vean, hay un montón de artículos ya que se han publicado, entonces yo, vean, yo encuentro información, ¿no? Y si esta es la pregunta, por ejemplo, yo la llevo al buscador, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Lilacs, por ejemplo. De Lilacs, buscador, por ejemplo. Y le digo, a ver, Lilacs BBS, Lilacs buscador. A ver, búscame estas tres palabras, le digo, ¿no? Ya, 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 ya. Ok, ok. Le digo, ya, mire, le pongo a Lilacs, a ver, búscame. Le pongo la misma fórmula, a ver. ¿Qué encuentra Lilacs? A ver. Vean, ningún documento hay en ligas que tenga esa fórmula, etcétera, ¿no? Entonces yo ya veo que encuentro en algunas bases de datos, y si utilizara, por ejemplo, PubMed, ¿no? PubMed, vamos a ver, voy a buscar en PubMed, a ver, un buscador en PubMed, por ejemplo, PubMed Central, busca en PubMed, entro a PubMed, busco y pongo esas palabras, ¿no? A ver si encuentra, pero PubMed sabemos nosotros que trabajan con otro símbolo, ¿no? A ver, búscame. Vean ustedes, seis resultados, vean ustedes. Hay seis artículos ya publicados, hay en PubMed, y sí me encuentra, vean ustedes. Subí espectrológica by, ¿no? Entonces, en SARS-CoV-2, ¿no? Ese neumonía, entonces aquí ya empiezan a encontrar, ¿no? Y así, ¿no? Por ahí, pero no hay muchos estudios, vean ustedes, ¿no? Eh, Episodios de COVID no aparecen en inglés, pero, ¿no? Entonces yo sacaría esta palabra, ¿no? Sacaría esta palabra. A ver si la saco esta palabra porque episodio de COVID es una palabra en inglés. Eh, ya, a ver, search. Aparecieron 57 resultados, ¿ves? Entonces hay 57 resultados que hablan de esto, ¿ve? Neurología a COVID-19, médicas secuelas COVID-19, neurología, miren cómo están apareciendo, ¿no? Miren, ¿y cómo yo hago la búsqueda? ¿De dónde salió esa idea de buscar? De la pregunta de investigación, ¿no? Teniendo en cuenta estos criterios para ubicarla, yo he conseguido elaborar una fórmula de búsqueda bibliográfica, ¿no? Se cuenta. Entonces, aquí apareció una P, ¿no? Una P que significa población, ¿no? P de población. Aquí puede ser una pregunta despuestos, una C, ¿no? De comparar, y y una O que viene de output, ¿correcto?
¿no? Eso es para ver exposición, ¿no? Pero si yo buscara, por ejemplo, un estudio experimental, ¿no? Un ensayo, ahí yo hago una intervención, por ejemplo, en el caso, ¿no? Entonces sería, la pregunta sería pico, ¿no? Peco o sería pico. Y ahí nace la famosa pregunta pico, pues, ¿no? Pico, peco, ¿no? Pico, peco, ¿no? Y significa intervención, ¿no? Intervención, ¿se dan cuenta? Entonces, eso depende, ¿no? Del diseño de la pregunta, ¿no? Pero es importante estas cositas, ¿no? Entonces aparecen, ¿qué ha aparecido? Que nosotros podemos convertir la pregunta de investigación, de investigación inicial, la convertimos en cualquiera de los dos. En una pregunta pico o pregunta peco la convertimos. Es una manera de investigar. Y hay variantes también, hay variantes de esto, pero que lo más usadas son estas. Pico es para estudios de intervención y peco para ver exposición, ¿no? Así de sencillo. Son palabras. ¿Y dónde vienen? P de población, E de intervención o de expuestos, C de comparar. O sea, la pregunta misma yo la llevo a este modelo y con eso yo puedo elaborar, sacar yo de esta, por ejemplo, con COVID-19, ¿no? Tuvieron COVID-19, con lo que no tuvieron, prevalencia, etcétera. Entonces yo podía armar preguntas, ¿no? Esto yo lo puedo hacer manualmente. ¿Ya? Entonces, es importante recordar que cuando uno se pregunta qué, por ejemplo, qué se quiere conocer, innovación, ¿no? Debe haber siempre un tema, un espacio y un tiempo, ¿no? ¿Qué debo investigar? ¿Por qué? Cuando me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se quiere conocer? Hay motivaciones, hay condicionamientos. ¿Para qué? Se requiere conocer, hay una finalidad científica, hay una finalidad práctica, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo se quiere conocer tipo de conocimiento? ¿Cómo ocurrió esto, no? ¿Cuánto cuesta? Es otro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta la atención, no? Etcétera. O sea, hay un montón de preguntas que uno tiene que tener en la mente para considerarlas en la formulación de alguna pregunta de investigación, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, esto lo vamos a dejar. Voy acá directo esto lo vamos a ver en el curso ya. Ujú. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una pregunta de investigación, primero tenemos que ver si la pregunta es factible, ¿no? Si es posible responderla. Segundo, hay que ver qué tan interesante es la respuesta, ¿no? Hay que ver si es novedoso el estudio, desde el punto de vista de ético, afecta o no afecta a los participantes y qué relevancia teórica o práctica tiene, ¿no? O sea, en esta pregunta de investigación, si yo separo estas palabritas, ¿no? Factible, interesante, ¿no? Aparte, ¿no? Y lo pongo, ¿no? Como F, como una F, yo lo pondría acá, ¿no? Primero pondría una F, luego una I, luego una N, luego una E, luego una R, ¿no? Entonces, si a esto el programaría, ¿no? Si a esto yo le pongo, no, Marandilo, ahí está. Se convierte en un acróstico, ¿no? Un acrónimo, ¿cómo le llaman ustedes? Finer, ¿no? Finer, ¿no? Y lo pongo negrito porque sea más ancho. Entonces, esto es acordarse de esto, ¿no? Cuando nos hagamos una pregunta de investigación, la tenemos que pasar por este filtro, ¿no? Para ver si la pregunta es factible, si es interesante, si es novedosa. Entonces hay dos palabras clave, ¿no? Primero, la pregunta de investigación la tenemos que convertir en pico. Y luego, de acuerdo a, a la posibilidad, lo que nos permite decidir si hacemos o no hacemos un estudio es filtrarla por Finer, ¿no? Si es factible hacer el estudio, si es interesante el tema, si es novedoso, si es ético, o sea, no afecta a los participantes, si es relevante el conocimiento del punto de vista teórico, voy a aportar nuevo conocimiento. El conocimiento que voy a aportar, ¿qué utilidad tendrá, no? Entonces, de eso se trata. Aquí, ¿por qué les digo que esto tenemos que pasarlo?
Porque nuestra ley universitaria, ¿no? Nosotros tenemos acá la ley universitaria. ¿Qué nos obliga a nosotros? La ley universitaria, ¿qué dice, no? Dice, la universidad debe contribuir con conocimiento generalizable que ayude a resolver problemas de la realidad donde está la institución, ¿no? ¿No? Ya sea a nivel local, regional, nacional o a lo mejor a nivel internacional, porque hay cosas que tienen impacto internacional, ¿ya? Ya, miren, por ejemplo, en nuestro medio sí hay cosas que han tenido impacto internacional, ¿no? Por ejemplo, algo que la comunidad hizo, ¿no? Cuando hubo una epidemia de dengue en Sechura, ¿no? La población aprendió que había que lavar los recipientes que tienen agua, las paredes, ¿no? Y eso hizo que desaparezca el dengue, ¿no? Ellos botaban el agua y cepillaban los recipientes y desapareció el dengue de Sechura, ¿no? Y ese conocimiento se generalizó y en todo el mundo, a partir de ese momento, se vino practicando. Entonces, eh, eso, por ejemplo, fue una innovación que incorporó la comunidad de Sichura, hecho por un médico, y se ganaron un premio, ¿no? Vean usted. Entonces, por eso que es importante esto, ¿no? Conocer estas cositas, ¿no? Hacerlo interesante. La pregunta de investigación, como les decía a ustedes, que en realidad representa el qué de la investigación, ¿no se cuenta? Orienta hacia la respuesta que se busca, deben ser precisas, claras y concretas, deben establecer los límites de espacio, tiempo del estudio, debe precisar las unidades de observación, en quiénes lo voy a hacer, ¿no? Que no se conozcan las respuestas es importante, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía la respuesta de la realidad que miré en el horizonte de Ayabaca, ¿no? Que pueda responderse con evidencia empírica o documento científico. Yo elaboré un cuestionario en la que tenían que ir a completar datos los chicos, ¿no? Que implique usar medios éticos, o sea, no afectamos a los niños pesándolos y tallándolos y preguntándole a la familia, ¿no? Que sean claras las preguntas de investigación, ¿no? Y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Yo traje, al final, cumplí con lo que yo quería, ¿no? Traer conocimiento sustancial de esa zona. Niños desnutridos, niños no vacunados, por lo tanto, niños vulnerables, no traje de ese lugar, ¿no? Y no me hicieron caso en vacunarlo y hubo un brote de dengue, ¿no? De sarampión, ¿no? Una pregunta general, por ejemplo, ¿cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la población latinoamericana con diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de 20 a 65 años entre tales y tales años? Una tremenda preguntaza, ¿no? Que abarca, miren ustedes, un escenario grande. Estamos hablando de Latinoamérica, o sea, tienen que sacar datos de cada país. Esta es una inmensa pregunta, ¿no? ¿Será posible hacerlo por nosotros? Imposible, requiere mucho presupuesto, muchos recursos. A veces hay preguntas así, ¿no? Inmensas, imposibles de lograr. Entonces, si le aplicamos el Finer, ¿será factible que lo haga la universidad? No, no tiene recursos. Tiene que ir a cada país a sacar datos, ¿no? También puede hacer preguntas específicas, por ejemplo, ¿qué es la diabetes mellitus 2? ¿Qué características sociodemográficas presenta la población con diabetes mellitus tipo 2? O sea, cómo son según edad, según sexo, en qué profesión se ven más, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas de las personas con diabetes de mellitus 2? ¿Son flacas, son gordas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las características epidemiológicas de la población con diabetes mellitus tipo 2? O sea, ¿qué factores de riesgo tienen? ¿Serán gordos, serán obesos, etcétera, ¿no? ¿Hacen deporte o no hacen deporte, etcétera, ¿no? Son características epidemiológicas, ¿no? Pero usted, cada pregunta se puede hacer, ¿no? Entonces, acá viene lo que queremos lograr en esta clase, ¿no? Pregunta de búsqueda de información, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una pregunta de búsqueda de información, podemos facilitar la identificación en términos de aplicar en la búsqueda de información, ¿no? Reconocer que se hace obtener, podemos revisar el tema, el artículo revisión, datos específicos, términos de interés,
identificar conceptos claves, términos en inglés, palabras clave entre sabios, MESDEC, ¿se acuerdan ustedes? Por una pregunta de búsqueda, es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Cómo elaborar una pregunta de búsqueda a partir de una pregunta de investigación? Ya encontramos una manera, ¿no? Primero, convertirla en pregunta pico, ¿no? Y los términos de la pregunta pico, llevados a tesauros, ya sea MES o DEX, va a facilitar que elaboremos fórmulas si los combinamos con los booleanos, AND, NOT, OR, hay otros símbolos más que hemos visto, ¿no? Entonces podemos hacer eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la pregunta pico, ¿no? O PECO, que le dice a ustedes población, intervención, comparación. Nosotros la pregunta de investigar tenemos que llevar a este modelo. Y lo que esté en la P, busquémosle un tesauro que represente a ese término. Lo que está en I, también, o en exposición, cualquiera de ellos, ¿no? O puede ser comparación. Entonces, esos lo llevamos a tesauros y luego con esos términos elaboramos una fórmula OR, ¿se acuerdan? Yo me llevé una fórmula con OR, con NOT, y al final encontramos 57 artículos que podía tener el tema, ¿no? En PubMed, por ejemplo. El P de paciente a la población o grupo de pacientes que se estudiarán, ¿no? Intervención o puede ser exposición, ¿no? Comparación y resultados o outputs o el desenlace, ¿no? Que se desea evaluar o medir, ¿no? Vean ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que identificar si es una persona, puede ser un paciente o una población de interés. Podemos buscar qué intervención o tratamiento que se está considerando, o de repente una exposición, ¿no? Si vamos a comparar con otra intervención o tratamiento, hay que definirlo, ¿no? Y hay que ver el resultado, ¿no? Si combinamos estos elementos, podemos hacer una pregunta de investigación clara que guía la búsqueda y selección de la evidencia adecuada, hemos visto, ¿no? Por ejemplo de aplicación de una pregunta. Pacientes con cáncer de mama con receptor de ese, sin tratamiento previa, en terapia de primera línea. Lo comparamos con tratamiento neoadyuvante con este nuevo medicamento, ¿no? Basado en taxanos. Y lo comparamos con otro, ¿no? Tratamiento, ¿no? ¿No? La comparación. Desenlaces. ¿Cuál es la respuesta? Calidad de vida, efectos adversos, secundarios, sobrevida, sobrevida. O sea, miren ustedes, yo puedo diseñar un montón de posibles desenlaces, ¿no? De esta pregunta. Entonces, la pregunta pico, entonces cualquier pregunta de fondo lo podemos preguntar, por ejemplo. Preguntas generales de un desorden. ¿Cuál es el desorden? ¿Qué lo causa? ¿Cómo se manifiesta? Opciones de tratamiento. Y las preguntas son más específicas. Intervención, prevención, metodología, riesgo, diagnóstico, pronóstico, ¿no? Recursos de información, libros, revisión narrativa, recursos de información, artículos de revistas, resumen de artículos, revisiones sistemáticas, preguntas, respuestas. O sea, ya uno va pensando ya, ver esto, ¿no? Dependiendo de qué nos preguntan, ¿no? Ya hemos dicho en formato pico, qué cosa es, ¿no? Y el formato pico es para ensayos experimentales o de intervención. Y PECO es para ensayos de ver causalidad o de exposición, ¿no? Y así, no, por ejemplo, en formato pico, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes? ¿Cuál es la enfermedad? Puede ser. ¿Qué debe hacer este paciente, por ejemplo, tratar o observar, ¿no? Intervención, ¿cuál es la alternativa de intervención, por ejemplo, ¿no? Un placebo, otro medicamento. ¿Qué resultados se esperan? Yo tengo que ir pensando también. En PECO, ¿quiénes son los pacientes, sus poblaciones, cuál es la enfermedad? ¿Qué exposición tuvo este paciente? ¿Fumó, bebió, comió? ¿No? Comparación, ¿no? Que no presenta exposición, que no fumó, que no bebió, etcétera, ¿no? Que trabajó sentado, por ejemplo, ¿no? Lo comparo, ¿no? El resultado, por ejemplo, cuántos se enfermaron, cuántos se murieron, muerte, complicaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, tenemos que ir pensando, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los formatos PECO, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Si fumó o no fumó, como frente a que no fumó, por ejemplo, y un desenlace podría ser si hay cáncer de pulmón o no, ¿no? Entonces, yo ya estoy pensando en los diseños, ¿no? Algo así se va haciendo las preguntas, ¿no? ¿Por qué usamos PICO? Porque el problema identifica conceptos, términos que buscar para convertir en MES o DEX, ¿no?
nos ayuda bastante. Va a variar según cada paciente, ¿no? Aquí hay una pregunta de intervención, por ejemplo. Un paciente de 50 años fue tratado con cáncer de próstata, ¿no? En cierto grado, ¿no? Quiere saber si se debe someter a la prostatectomía radical o radioterapia, por ejemplo. Estamos hablando de medicina avanzada, ¿no? Le preocupa la muerte por cáncer y también los riesgos de importante o incontinencia, ¿no? La pregunta es paciente varón de tantos años, ¿no? Intervención, prostatectomía radical comparado con tratamiento con radiación. Reduce el riesgo de mortalidad, impotencia, incontinencia. La pregunta clínica. Vean ustedes, enfocada ya. En pasado, saldo pico. En paciente varones de 54 años con cáncer de próstata de grado intermedio. La prostatectomía radical es más efectiva en comparación con el tratamiento con radiación para reducir el riesgo de mortalidad, impotencia e incontinencia. Miren cómo se constituye. Partiendo, ¿no? De una pregunta, ya con una pregunta más enfocada, ¿no? Entonces, por etiología, por ejemplo, ¿qué causa una enfermedad, no? Es el reverso de la intervención, ¿no? Por ejemplo, tenemos una paciente que es fumadora, ¿no? Y acaba de descubrir que tiene 3 meses de embarazo, ¿correcto? Es fumadora. Obviamente ella dejó de fumar inmediatamente, ¿no? Pero le preocupa si su bebé, que estuvo 3 meses en su barriga, fue o no lastimado por el acto de fumar, por ejemplo, un caso ahí, ¿no? Y si el bebé corre el riesgo de tener problemas en el desarrollo. Ella pregunta si fumar durante el primer trimestre puede dañar a su bebé. Eso se lo hace cualquier ciudadano. Y no va a llegar a preguntar a nosotros como médicos, ¿no? Preocupada la madre, tenemos que responder esa pregunta. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, la población son, ¿cómo compararía eso? Buscaría literatura, ¿no? En la cual haya, la población son bebés de mamás fumadoras. La intervención es fumar en el primer trimestre. Comparar con mujeres que no fuman y ver si el output incremento el riesgo de desarrollar problemas. Pregunta. Entonces, vean ustedes. Con eso ya sale la idea, mire, de la pregunta más estructurada. Los bebés de mamás fumadoras durante el primer trimestre de embarazo corren mayor riesgo de desarrollar discapacidades, por ejemplo, estamos pensando en eso, ¿no? Hay una posibilidad, ¿no? Es una discapacidad, podría ser, ¿no? Vamos a ver, salió la pregunta, ¿no? Entonces la pregunta pico, algunos le agregan la palabra tiempo, ¿no? ¿No? También, y se convierte en pregunta picot, eso algunos estudios se recomiendan. Ya sé, hay un montón de cositas que saber, ¿no? Ya sabemos el Finer, cuando cargamos una pregunta de investigación que pasaba por este filtro, hacer este estudio es factible, es interesante, es novedosa, es relevante, afecta o no afecta a los participantes. Eso es importante, ¿no? La parte ética, ¿no? Miren, una pregunta de investigación pertinente es llevarla al final, ¿no? Factible, hay que ver un estudio piloto, criterio de inclusión, trabajar con colaboradores. Interesante, interesa como investigador esto, le interesa a los colaboradores, le interesa a posibles financiadores, le interesa a la comunidad, por eso el término interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros, las líneas de investigación, por ejemplo, ya de por sí lo hace interesante, ¿no? Cuando elegimos, aquí falta ponerle una palabra mágica, ¿no? Líneas de investigación, ¿no? Cuando tenemos líneas de investigación ya claras en una universidad, por ejemplo, UNP, por ejemplo, o Facultad de Ciencias de la Salud, o del MINSA, por ejemplo, ya han sacado su línea de investigación, ¿no? O de la Escuela de Salud Pública, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos unas líneas. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo va a hacer factible, ¿no? Lo hace factible, lo hace interesante, ¿no? Porque interesa que el tema esté dentro de una línea de investigación. Vamos a ver eso más adelante, qué será, ¿no? Es novedosa, hay aportes nuevos, hay que tener un asesor, hay que buscar a distribuidores experimentados, hay que ver la ética y la investigación, eso lo vamos a aprender también. Tiene que ser aprobado por un comité de ética. Es relevante, ¿no? Actualiza el conocimiento para los políticos, es importante para la investigación futura, es útil para las políticas de salud, contribuye con nuevo conocimiento a solucionar problemas. Acuérdense de lo que nos mandó la ley universitaria, por eso que lo que estudiamos tiene que cumplir este filtro ya, muy importante. Por ejemplo, factible, que lo hace factible que un número adecuado de individuos
y que el tiempo y dinero sí tenemos, ¿no? Si hay recursos materiales, financieros, humanos para llevar a cabo. Yo vi que era factible ir al campo con 22 alumnos, teníamos taímetros que nos prestaron y podíamos ir, ¿no? Y armamos interesante, ¿no? Había para mí, para el público y para la población y para las autoridades interesaban, ¿no? Novedosa. Podía ser un resultado novedoso, no hay resultados previos en este caso, ¿no? O podíamos ampliar el conocimiento de hallazgos previos, también eso puede, lo hace novedoso, ¿no? O hacer un mejor estudio que lo que se ha hecho, también lo hace novedoso. Respetar las prácticas de investigación va a afectar a los participantes o vamos a aprenderlo también. Lo que voy a generar con el estudio es relevante para el conocimiento científico o futuras investigaciones, para la población, para las políticas sanitarias. Hay nuevo conocimiento, ese que se puede aplicar ese nuevo conocimiento que voy a generar con el estudio. Estos son, son palabras clave que hay que recordar siempre que hagamos un estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de una, terminando, ¿no? De una pregunta de investigación? Es la clave de cualquier estudio, da el valor que tiene una investigación en el marco del conocimiento actual y determina el diseño de cualquier estudio, ¿no? Correcto. Esto nace de lo que se llama la medicina basada en evidencias, ¿no? Con una pregunta yo puedo buscar, ¿no? Entre la práctica que estoy haciendo y el conocimiento, ¿no? Los criterios Pioneer, como dicen ustedes, es una buena estrategia para evaluar la pregunta de investigación. Busque qué factible, qué relevante el proyecto, ¿no? Y la estrategia pico-topeco, ¿no? Permite precisar el problema, ¿no? Focalizarlo y sobre todo nos va a ayudar a la búsqueda bibliográfica, ¿no? Eso es importante, ¿no? No olvidarse de estas palabritas, ¿no? Factible, ya lo vimos, interesante también, yo lo repito, ¿no? Entonces, eso sí es fundamental, ¿no? Para conocerlo. Bueno, eso quería yo reforzar. Ahora vamos a hacer algunas cositas, hacer un ejercicio de una pregunta de investigación, ¿no? A ver, alguien tiene, vamos a practicar esto, ¿ya? Y aquí les paso esta diapositiva completa para que la vayan adelantándose y estudiar. Ahora nos ponemos a conversar, a ver, con ustedes y ahí terminamos esta reunión hoy día. Ya, lo saqué. Eh, y nosotros, vemos que cuando nosotros conocemos un tema y ese conocimiento lo utilizamos para analizar una realidad, ¿no? Queremos saber de qué manera ha sido estudiado, si lo podemos averiguar a través de la literatura científica, ¿no? ¿Cómo encontrar qué literatura científica busco? Va a depender de la pregunta que nos hagamos, ¿correcto? Esa pregunta la podemos convertir en pico, peco, y con esos términos buscar, convertirlos en términos DEX, y luego con Borleano buscar en los buscadores, ¿no? Armar fórmulas de búsqueda, ¿no? Visto ustedes que cada buscador va armando su fórmula de búsqueda con OR, NOT, o lo que queramos nosotros buscar, o con AND, ¿no? Con END, ¿no? Con Borlano, si preguntas pico, los términos de la pregunta pico lo convertimos en términos de DEX o MESH, ¿no? Y eso facilita la búsqueda de bibliografía del tema que buscamos, ¿no? Por ejemplo, este, hoy día, por ejemplo, he tenido un caso, ¿no? De gripe de un niño que tuvo gripe hace 15 días y una semana después comenzó a tener dolor de cabeza, vómitos, ¿no? Y zumbido de oídos, ¿no? Y oscurecimiento de vista. Y el único antecedente que tiene es haber tenido gripe anteriormente. Entonces, hay un caso, por ejemplo. ¿Será el único caso? Es una pregunta, ¿no? Y es una localidad cerca a mi establecimiento, ¿no? La pregunta es, ¿será el único caso? Habría que ver si hay más casos, ¿no? De repente mañana voy a atender y llega otro caso y es del mismo sitio, entonces ya me empiezo ya a pensar, algo está pasando ahí, ¿no? Ya van dos, ¿no? Con los mismos síntomas. Entonces eso obliga a que yo vaya a ver la magnitud del problema. Yo tengo un problema acá, ¿no? Aquí tengo un problema, entonces lo vamos a escribir primero acá y lo vamos a formular como una pregunta de investigación basada en la observación que yo estaba haciendo ya. Vamos a convertir en una pregunta de investigación la observación que he visto, que les contaba a propósito de que estábamos hablando de las manifestaciones neurológicas de la, voy a hacerlo acá, sí, no puede ser acá.
en esta pizarrita. Vamos a utilizar esta pizarrita que está muy chiquita, la puedo agrandar más, y la puedo agrandar más, y ahí está. Entonces, yo voy a hacer una cosa simpática. Yo he observado, ¿no? Este niño que viene con manifestaciones neurológicas después de epi, un episodio de gripe. Esto no se está viendo, ¿no? ¿Se ha visto en el COVID? Hemos visto, sí, ¿no? Entonces aquí nace una pregunta, ¿no? Basada en eso. Este dato yo lo tengo, ¿no? Niño con manifestaciones después de un episodio de gripe, ¿no? Un niño que presenta manifestaciones neurológicas, ¿no? Y si mañana vienen más, por ejemplo, ¿no? Entonces ya pensaría, ¿no? Entonces tengo niños que presentan, entonces, la pregunta más sencilla que me haría yo, y sé de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? ¿Con qué frecuencia, no? Por ejemplo, puedo decir, ¿no? ¿Con qué frecuencia se están presentando casos de manifestaciones neurológicas, por ejemplo, neurológicas en niños después de, no, esto al final, ¿no? Neurológicas, eh, control X, después de un episodio de gripe, control B, en niños. Y ya sé, de centro poblado se llama Ejidos de Guan, por ejemplo. Es una localidad, Ejidos de Guan se llama, que queda río arriba a la margen derecha del río Piura, ¿no? Ejidos de Guan. Y ocurre en el año 2016, por ejemplo. 2026, por ejemplo, ya retrocedí 10 años, ¿no? No quiero envejecer. Entonces yo me hice una pregunta ahí, ¿no? ¿Con qué frecuencia están presentando? Mire, salió a raíz de un caso o de otro caso que veo, porque he visto más casos. Entonces, algo está ocurriendo ahí, ¿no? Primeramente, yo tendría que saber, ¿es el único caso o hay más casos? Entonces, ¿qué haría yo para responder a esa pregunta? ¿No? De un episodio de gripe, ¿no? Entonces, eso solamente hay una variable. Yo tendría la pregunta, si lo lleva al modelo pico, ¿quién es? ¿En quiénes voy a averiguar? En población, niños con, la población, ¿cuál sería? Niños con gripe, ¿no? Con gripe, ¿correcto? Niños que presentaron gripe sería la P, ¿correcto? Ahora bien, vamos a estirar esto que se corre para arriba. La población son niños con gripe, la P, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál sería niños con gripe? La exposición, ¿no? Tienen manifestaciones, ¿no? Neurológicas. ¿Y con qué lo compararía? Con niños sin gripe, por ejemplo. Sin gripe, ¿no? 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 Puede ser niños, niños, niños que tienen, dejaría ahí, ¿no? Vamos afinando más. Niños sin gripe, ¿no? Eh, que tienen manifestaciones neurológicas, porque puede ser algo casual, ¿no? ¿Cuál sería el desenlace? ¿No? 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 Puede ser prevalencia, ¿no? De manifestaciones neurológicas, o puede ser incidencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta, ¿no? Entonces, ya con eso ya puedo yo buscar. Ay, la de Efesios, ¿qué le pasó? Ya está ahí. Ya, ya lo dejo ahí. Entonces, lo dejo ahí, vean ustedes. Entonces, ¿cuál sería mi término? Si yo hablo el lenguaje coloquial que hablo yo, médico, vamos a ponerlo acá, un cuadrito, ¿no? Y cada término lo vamos a convertir en otra palabrita, ¿ya?
esa P, esa E, ese término, vamos a trabajar con el lenguaje que usamos nosotros y tendríamos que convertirlo en lenguaje DEC o MESH, que decimos, ¿no? Entonces, nuestra población va a ser niños, ¿no? Este es el lenguaje clínico, ¿no? Y nosotros tendríamos que convertirlo en el lenguaje clínico, lo convertiré yo en lenguaje, ya sea DEX, ¿no? O podría ser en MESH, ¿no? Correcto. O sea, el lenguaje científico, ¿no? ¿Cómo sería? Por ejemplo, niños, ¿no? Es una palabra, ¿no? Población niños. Niños, ¿no? Correcto. Esa sería una versión. Acá sería, lo otro sería manifestaciones neurológicas. Sería otro término, ¿no? Manifestaciones neurológicas. Neurológicas, ¿no? Neurológicas, ¿no? Sería un término, ¿no? Nada más. Son dos términos, ¿no? El otro término es gripe. Gripe o como se le conoce como o influenza, ¿no? Como algunos lo conocen, ¿no? O episodio de infección respiratoria. O también podría ser infección viral respiratoria, ¿no? Eso es otro término, ¿no? Infección viral respiratoria. Entonces, vean ustedes, ahora tengo que irme yo a DEX y buscar sin niños con qué palabra está. La manifestación neurológica, si existe como tal palabra, gripe, influenza, ¿no? Entonces yo me voy al lenguaje DEX. Esto me voy acá, acá lo borro esto, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Necesito menos páginas. Vamos, entremos a DEX. DEXMES, ¿no? Buscamos descriptores en ciencia de la salud. A ver. Buscamos la primera palabra, a ver, de niños, o niños, a ver, ¿cómo estás? Sí existe child en inglés y niños en castellano. Control copy. Escritura en español y en inglés, entonces yo lo noto acá, ¿no? En español, niño, en inglés es child, ¿no? Listo. En inglés. Y en español es niños, ¿no? En castellano, obviamente, ¿no? Ya está. Ahí lo tengo ya. Niños o child en inglés, correcto. Vamos a ver el término manifestaciones neurológicas. A ver si existe. Manifestaciones. De repente está con otro término, ¿no? A ver, busquemos. A ver, busquemos si existe. Si existe ese término. Entonces, en inglés, neurológica, de en español, lo jalo acá, ¿no? Español de España, control copy. Y me lo llevo por acá, ¿no? Manifestaciones neurológicas tanto en español. Y lo pego, ¿no? En inglés y en castellano, ahí está, ¿no? Neurológicas, en España, no, decía que España, se me metió esta palabra que no quiero. Ya está, en inglés, ahí está, en castellano, inglés, ahí está, lo mismo, ¿no? Lo voy a poner ahí, y lo pongo acá para que ustedes lo vean de otro color, ¿no? En verde. Listo, ya está. Bien, ahora lo voy a poner en otro color. Ahora, gripe o influenza, a ver, ¿cuál existe? A ver, ¿cuál de los dos existe ya? Veamos la palabra gripe, a ver cómo está. Que existe como término, de repente hay otro término que representa, existe la palabra gripe. Sí, gripe humana, ¿ve? Gripe, influenza en humanos, que es lo mismo. Entonces, gripe sí existe, pero en inglés influenza humana, miren ustedes. Entonces yo lo coloco estos dos, influenza humana, y estos dos son los mejores. Y lo saco y lo pongo por acá, de otro color, ¿no? Agarro y lo pego ahí, ¿no? Ya está, influenza humana, ¿no? Listo. Eso puede ser. O también infección viral respiratoria. A ver, vamos. Infección viral respiratoria. A ver. O virus respiratorio. Más sencillo. Vamos a ver si existe esa palabra como de sí. No, no existe, no existe virus. Entonces, eh, infección viral respiratoria. No todos los términos existen, ¿no? Infección viral.
Infección viral respiratoria, ¿verdad? Si existe, no hay, no hay. Infección viral está como COVID. No, no hay, no hay. Entonces, no está acuñado ese término. Tenemos que buscarlo entonces. Virus, ya. Virus respiratorio, ¿no? A ver, infección respiratoria. A ver, veamos así. Infección respiratoria. Infección. Está mal escrito, pues. Ahora sí. Infección respiratoria. Sí existe, pero no aparece, ¿no? A ver. Como COVID. Puro COVID nomás, ¿no? Puro COVID. No, no existe como tal. Ya, no sea un problema. Ya tenemos los principales términos. Entonces, yo puedo armar una fórmula de búsqueda. Por ejemplo, child, con la palabra en inglés, child, por ejemplo, lo pongo, y uso ANT, o un estudio, ¿no? Armo una fórmula de búsqueda que tenga neurological, neurologic manifestation, neurolo, neurologic, eh, manifestations, listo. Y and human influenza, ¿no? Influenza como humana, ¿no? Influenza como humana, porque así está, influenza humana. Listo, tengo mi fórmula de búsqueda, vean ustedes. Entonces, con estos yo armo mi fórmula de búsqueda. Le puedo poner así, si quiero entre paréntesis o entre comillas, depende del buscador, ¿no? Algunos emplean esto, ¿no? Paréntesis, por ejemplo, PAMED, ¿no? Neurologic Manifestations. PAMED, por ejemplo, trabaja con paréntesis. Scholar Google trabaja con comillas, o sea, cada buscador tiene. Entonces yo armo mi fórmula de búsqueda, ¿ya? Por ejemplo, ahí, vean ustedes, con esta la voy a copiar y la voy a dejar ahí porque ya no se puede copiar el peso, se queda como figura. Entonces, vea qué he hecho yo. Una pregunta de investigación, yo le he convertido en pregunta PECO. Las palabras de la pregunta PECO le he convertido en DEX y con esto yo, ¿qué cosa he logrado al final? Armar una fórmula de búsqueda, ¿no? Esa fórmula de búsqueda yo le llevaría, por ejemplo, a un buscador bibliográfico, ¿no? Por ejemplo, en PubMed, ¿no? En PubMed, lo busco en PubMed, entro a PubMed, y a PubMed yo le pego la fórmula de búsqueda. Listo. A ver qué cosa encontramos, ¿no? A ver qué encontramos. Tenemos tres resultados, ¿no? Habla de la vacuna influenza, de riesgo de, después, por la vacuna, básicamente, ¿no? O sea, tiene que ver, hay más estudios vinculados con vacuna, pero no hay como síndrome, mire. Eso lo hace interesante porque no hay estudios. Y si yo voy a buscar, por ejemplo, en Chole Googler, a ver, Chole Googler, a ver, lo busco y le digo, a ver, búscame esto. Pero Google Académico yo le pongo que me busque, no entre comillas, Google funciona con comillas en vez de paréntesis. Cada buscador de bibliografía tiene sus propios, comillas, por ejemplo, me señalan, ¿no? De influenza humana, a ver, influenza, influenza humana, por ejemplo, ¿no? Entonces yo busco acá y le digo, búscame en Google Académico, ¿no? Mire, ve, de gripe, si hay 13, hay una publicación de 13 casos, es una serie de casos. También por la influenza A, vean ustedes, de 2011, pero hay pocos reportes. ¿Qué significa esto? Que si yo me pongo a hacer un estudio y encuentro más de estos 13 niños en la comunidad, yo podía publicar una serie de casos, porque solamente hay un reporte de 13 casos que se han hecho el año 2021, vean. No hay otros estudios, ¿no? Entonces yo podría hacer el estudio, ¿se dan cuenta?
porque hay pocos casos, este te saca de todo, vea, publicado. Por eso que en PAVE, por ejemplo, no había, solo hablan de vacunas, o sea, es un tema, como ven ustedes, como estamos viendo, ¿no? Eh, un académico, cuando nosotros decidimos estudiar un tema, es muy útil, ¿ya? Para ver qué tanto se ha estudiado, porque Google Académico es un metabuscador, te jala desde noticias de periódico, tesis de pregrado, tesis de maestría, tesis doctoral, hasta incluso este de una revista científica pues, publicada en Argentina, vean ustedes, ¿no? Y esta es una publicación, ¿no? También, ¿no? ¿No? Aquí hay un estudio de la pandemia 2009, vean ustedes, ¿no? Pero yo estoy observando esta. Vean cómo sale la idea, ¿no? Entonces, en conclusión, yo me doy cuenta que en la primera exploración que hago, valdría la pena hacer una investigación, ¿no? Ir a la comunidad y ver cuántos niños se han enfermado con gripe y ver cuántos no se han enfermado con gripe. Y luego en la misma población comparar en cuántos presentan esas mismas manifestaciones neurológicas que estoy encontrando yo con el niño que he presentado, ¿se dan cuenta? Entonces yo ya puedo decir que mi tema uno es novedoso, podría ser un tema novedoso, ¿no? No está muy investigado. Hay reportes, pero no tan frecuentes. Eso hace que hay un vacío de conocimiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿De dónde parte? De una observación clínica, ¿no? Ahora bien, si no encuentro ningún niño en la comunidad, puede que no encuentre, ¿no? Es el único caso, bueno, es un hallazgo atípico, ¿no? Pero que encuentre más niños con gripe que presenten lo mismo, ya estamos ante un brote, ¿no? De una manifestación neurológica posterior a un cuadro de gripe. Y eso suele ocurrir, ¿no? Con los virus a veces, ¿no? Hay encefalitis postinfecciosas, ¿no? Ahora no sabemos si la encefalitis es causada por el virus, guarda relación. Hay bastante preguntas por contestar. Lo primero que hay que ir a averiguar cuántos casos tienen la misma característica, si es el único caso o hay más casos en la comunidad. Es el primer avance. Y si encuentro que hay más casos, ¿qué me interesaría saber? Ver si todos los casos guardan relación con la gripe o guardan relación con otra cosa, ¿no? Hay que ver la causa, ¿te das cuenta? Eso. Y luego ya entrar yo al laboratorio, pues hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Para ver qué tipo de compromiso habría, ¿no? Hacer tomografías, hacer electroencefalogramas, qué sé yo, ¿no? A todos los que tengan eso, ¿no? Y miren cómo van saliendo ideas, ¿no? Miren cómo yo la pregunta de investigación la convertí en pico, y en peco en este caso, exposición, ¿no? Y luego le busqué DEX y con los términos de que buscaba bibliografía y encontramos que el tema es interesante, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer como su profesor de práctica, ¿ya? Y ahorita les pongo esto porque esto es importante como ejemplo, ¿no? Para investigar, ¿no? La etiología digamos, investigar qué bibliografía hay, ¿no? Voy a seguir observando esta semana, ¿ya? Si se sigue presentando más casos, ameritaría ir a hacer un estudio. De repente todo el grupo nos vamos un sábado, ¿no? Peinamos la comunidad y yo les hago un cuestionario sencillo. Vamos y averiguamos a ver cuántos niños que han tenido gripe, cuántos tienen manifestaciones neurológicas similar a los pacientes que venimos reportando. Y voy a conversar con los colegas mañana y a través de WhatsApp comunicarles que estoy observando eso. Y si hay más casos que me avisen, salimos y hacemos un estudio bien interesante, ¿no? Solamente hay una serie de 13 casos vinculados a gripe, ¿no? Sí, miren, entonces eso es la forma como se construye el conocimiento, se cuenta, ¿no? Basándome en la experiencia, yo puedo averiguar más cosas, ¿no? Es una manera de hacer temas. Pero también se pueden contar preguntas revisando la literatura también, ya, eso ya es otro asunto, ¿no? Bien, eso es lo que yo quería reforzar ahora, ¿no? La pregunta PECO o variantes de eso, o PICOT o PECOT, como quieran ustedes, metiendo la variable tiempo al final, la vamos a utilizar básicamente con más precisión cuando ya tengamos el proyecto hecho hasta nivel de objetivos, ¿ya? Ahí con esa pregunta pico podemos armar una fórmula de búsqueda. Ahora, quiero sorprenderlos a ustedes. ¿Cuánto ha avanzado la tecnología, no? ¿Cómo nos podría ayudar la inteligencia artificial para encontrar bibliografía? Voy a travesear con ChatGPT, ya. Voy a compartir pantalla y ahí terminamos para que se quede en boca abierta cómo está avanzada la tecnología, ¿no? Yo tengo
una red neuronal entrenada con un prompt se llama, que es la orden que le damos a la inteligencia artificial, ¿no? Para encontrar, ya tengo un chat GTP educado acá por un experto que le ordena, y cuando yo lo abro, vete que está que se conecta, ya me está diciendo, acá está, no, esto ya lo voy a decir acá, ¿no? Arriba, arriba, nuevo chat, mire, va a ser nuevo chat, anemonía, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ChatGPT, yo veo un chat, pregunta lo que quieras, no, 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 acá está, que está por Research Promo Word, de esto. Esta es una configuración hecha en chat avanzado, ¿ya? En proyectos, por acá se hace, que ya está programada esta red neuronal para armarme un proyecto. Mire, si yo tengo una pregunta de investigación, ¿qué tipo de pregunta tienes? ¿Necesitas ayuda por una pregunta de investigación? ¿Cuál es tu población? Mira, yo puedo hacer un proyecto rápidamente con esto. Voy a traer la pregunta de investigación, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, eh, hay relación entre gripe y, y posterior presentación, manifestaciones neurológicas. Por ejemplo. Esta red neuronal ya está entrenada para hacer un proyecto, ¿ya? Solamente yo me limito a hacer una pregunta de investigación eh, eh, en niños, de zona rural de Piura. Ahí está. Ambas. Neurológicas, ¿no? En niños de zona rural de la costa de Piura, Perú, el año 2026, es la pregunta. Miren, neurológicas, en zona rural, ya estoy encontrando eso, es una pregunta, ¿eh? De Perú, correcto. Miren ya lo lanzo y esta inteligencia configurada en GPTP me dice, buscando en internet, bibliografía, si existe evidencia científica de una relación entre gripe y la aparición posterior de manifestaciones neurológicas en niños, que es una relación no siempre frecuente ni completamente predecible. ¿Se acuerdan? Yo busqué y no había. Te hago una pregunta de investigación, un trabajo de investigación, ¿no? Salud y medicina, epidemiología clínica, pediatría. El modelo sugería pico, población, niños de zona rural de la costa de Piura, exposición, infección por gripe, influenza, comparación, niños sin infección por gripe, ¿te das cuenta? Ojo, desarrollo de manifestaciones neurológicas. Miren, yo me había equivocado, miren, acá la inteligencia me ha corregido. Está correcto lo que he hecho, hasta aquí la inteligencia. Hay que tener cuidado porque esta bandida se equivoca también, ¿no? La pregunta de investigación pico, miren, y sale la reformula. La infección por gripe se asocia con la aparición de manifestaciones neurológicas en niños de zonas rurales de la costa de Piura en 2026, ¿no? Problema de investigación. En contextos rurales como la costa de Piura, la gripe es frecuente en población pediátrica, pero existe limitada evidencia local sobre su posible evolución hacia complicaciones neurológicas. Miren, esto podría generar su diagnóstico o manejo tardío de cuadros potencialmente graves. Miren cómo ya está acá, ¿no? Evidencia científica, ¿no? Aquí hay una cita bibliográfica, ¿ve? La materia neurológica solo ocurre precisamente en 10% de niños con gripe, aunque a veces, aunque 1% son graves. Miren, mire, la más frecuente es convulsiones, encefalitis, encefalopatía. Yo estoy pensando en esto en el niño, ¿ya? Síndrome de Guillain-Barré, meningitis, mielitis o meningitis. Yo estoy pensando en una encefalitis, ¿ya? O encefalopatía. Pueden aparecer entre 1 a 14 días después del inicio de síntomas respiratorios. Mira, acá hay una publicación, ¿no? De un estudio. Me jala la internet. El mecanismo más aceptado es respuesta inflamatoria sistémica por citoquinas más que invasión del virus, o sea, autoinmune, ¿no? Hay un estudio acá, ¿ven ustedes? Estudio de caso. Algunos estiman que el virus influenza es el más asociado, ven ustedes. Los niños menores de 5 años tienen mayor riesgo, vean ustedes. Miren, ya tenemos un estudio ahí. Sí hay relación biológica y biológica, pero es infrecuente y multifactorial. Depende de la edad, inmunidad, comorbilidad, salud. O sea, hay varias cosas. Acceso a salud, porque no todos acuden, ¿no? Entonces, ¿cuál es una variable? Miren, ya la inteligencia artificial me armó, a partir de la pregunta pico, me armó una fórmula de búsqueda, vean ustedes. Yo puedo copiar este código y pegarlo y buscar bibliografía, ¿ya? Miren, incluso ya me armo un proyecto, objetivo general, objetivos específicos, las hipótesis, tipo de investigación,
ya me arma un esbozo de proyecto la inteligencia, se me adelanta, ¿no? Pero yo le voy a sacar esto. O le puedo decir, interesante, cierto, sí, cierto, novedoso, le digo, ¿no? Novedoso. Hazme, le digo, actúa como un experto investigador. Ármame una fórmula de búsqueda bibliográfica para Scholar. Google. Ya le digo, a Scholar Google. Para Google Scholar, está mejor así. Ármame una fórmula, arréglame una fórmula, miren. Le estoy dando una orden ahorita, le estoy mandando un prompt, cierto, novedoso. Actúa como un experto investigador. Arréglame una fórmula de búsqueda gráfica para Google Scholar. Mira, le digo, a ver, házmela. La inteligencia artificial me la manda. Vamos a una fórmula de búsqueda bibliográfica. Oh, lista para copiar. Yo la pues, lo que yo estaba haciendo manualmente, influenza, or gripe, or flu, neurología, investigación, no, me combina diversos términos, ¿no? Copiar código. Yo lo copio y me lo llevo a Scholar Google. Vean lo que puedo hacer yo. Me lo llevo a Scholar Google, por acá lo tenía un bandido, pero lo morí por acá. Miren ustedes, me lo llevo a Scholar Google, ¿dónde está este? Acá. Ya, lo llevo acá. Le digo a Chule, acá lo voy este no, miren, mi fórmula no funcionó. Yo le pego. Miren, Scholar Google funciona con comillas. Ya lo hizo, ya me ganó ya. La inteligencia artificial. A ver qué encuentra. Encontró 36.000 resultados, pero quiero desde 2022, los últimos 4 años. Se han publicado desde 2022, hasta que lo jala, desde 2022. Hay 9.000 estudios, ve, en Dienman, o sea, es un estudio. Vean cómo mejoró, vean cómo mejoró la pregunta de investigación. Pero vean ustedes cómo o sea, parecía que no había, ¿no? Pero hay cientos de estudios, miren, ¿ya? Entonces, y este último año 2025, a ver cuántos hay. 2.000 estudios, ve, por varios virus, vean ustedes, hay encefalitis, incluso en algunas revistas importantes, ¿no? Entonces, vean ustedes, es un tema. A ver, quiero ver la palabra, a ver qué se ha publicado en Perú. Entonces, neurológica, aplicación, encefalitis, le digo, and, children, Perú. En Perú no hay, ¿te das cuenta? No hay reporte, porque he buscado el anterior, ve. Voy atrás, a ver, voy atrás, voy atrásito atrás, ¿dónde está? 2600. No había ningún estudio de Perú, fíjese. No hay estudios en Perú, porque si no lo hubiese jalado primerito a Perú acá, en Diezma, o sea, no hay reportes en Perú. Que eso es lo novedoso, ¿no? No, y eso es importante, ¿no? Eh, muy interesante, ¿no? Eh, ¿no? Vean ustedes. Entonces, yo puedo buscar bibliografía, como ven ustedes, armar una estrategia de búsqueda, ¿no? Y en base a eso, ¿no? Yo armar, ¿no? Claro, eh, vean la bondad que tenemos, ¿no? La inteligencia artificial no iba a funcionar si es que no tenía ya una pregunta estructurada, ¿no? Pero hay que corregir porque a veces se equivoca ya. Eso sí hay que tener cuidado, pero ayuda bastante, ¿no? Claro, en este caso es una red neuronal que está entrenada con un prompt avanzado, que configurada para que me ayude a hacer estudios, no a investigar. Ustedes también lo podríamos hacer, eso lo vamos a ir aprendiendo como soporte, ¿ya? Pero no va a ser todo la inteligencia. Nos tenemos que revisar ahí de esos artículos, los cuales nos sirven, ¿no? Vean ustedes, ¿no? O sea, aún así, no hay estudios en Perú. Yo he buscado en el metabuscador. Yo le puedo ordenar que me haga para PAME también a la inteligencia. Yo le puedo dar 3 órdenes porque estoy con una versión gratuita de inteligencia artificial. Vean ustedes. Voy a dar una orden ahorita para que me haga un prompt, una búsqueda para la inteligencia artificial, que me haga una búsqueda. Ahora le ordeno ahorita, acá lo tengo ya. Le voy a ordenar que me haga una búsqueda. Hazme una fórmula para PubMed, a ver, PubMed, a ver.
para PubMed, a ver, me manda. Una estrategia de búsqueda PubMed, bien, para, lista para copiar, bien, me armó, vean con PubMed. ¿Qué ha hecho la inteligencia artificial? Me ha armado una búsqueda con términos mesh. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece? Eso lo podía yo haber hecho manualmente también, ¿no? Ahora la tecnología nos apoya. Entonces yo me llevo el código, lo copié y lo llevo a mi buscador de PubMed. A ver, aquí está. A ver, le pego en PubMed ahí que está ahí. Y le pego la fórmula, ¿no? Que me ha pegado la inteligencia. A ver, ¿qué encuentra PubMed? A ver. 145 estudios, pero yo quiero de los últimos 5 años. A ver, vamos a pármelo. Acá hay filtros por 5 años, por ejemplo, 2022, del 2021. Hay 24 estudios. Ya, había que ver cuáles se parecen a mi estudio. Quiero free full text, que no tengo que pagar. A ver cuántos hay que son gratis de esos. 17 nomás. Los otros que había que pagarle a la revista no menos de $50 para descargarlo. A veces hasta $500 cobran alguna revista, ¿no? Entonces, habría que ver, ya más adelante vamos a aprender cómo se busca después acá, ¿no? Algunos, artículos puede que no tengan lo que yo quiero, ¿no? Eso lo vamos a aprender a buscar más adelante, ¿ya? Pero para que vean ustedes, hay 17 resultados. De esos 17, tengo que buscar aquel que tenga en el título el mismo significado de lo que quiero saber, ¿no? No hay. ¿Ve? Hay en Gambia. O sea, son parte de mega estudios, ¿no? No hay algo específicos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Me voy a ver los 7 restantes que tienen. Me voy a lo siguiente, ¿no? Tampoco se van alejando ya. No todos los resultados. ¿Por qué lo jala esto? El buscador. Cuando yo le mando una orden de búsqueda a un buscador bibliográfico, me jala porque estas palabras que están configuradas aparecen o bien en el título, por ejemplo. Voy a abrir este artículo, ¿ya? Es puede estar en el título la palabra que yo busco, ¿ya? Puede estar o bien en el contenido del astra la palabra, ¿ya? Y lo jala por eso, ¿ya? O puede estar en el contenido del artículo, ¿ya? O sea, en el desarrollo del artículo. Voy a verlo en el Sevier de Free Full Text. Vamos a ver, Free Full Text. Puede estar en eso, o puede estar en la introducción, ¿ya? O acá, en la introducción puede estar la palabra. Puede estar en la metodología esas palabras, ¿ya? ¿Ya? O puede estar en los resultados, esas palabras, o puede estar en la discusión, ¿ya? ¿Correcto? Y algunas veces lo cita porque en las referencias bibliográficas aparece la palabra en algunos buscadores, ¿ya? Eso lo podemos filtrar después, ¿ya? Eso se puede filtrar. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es que eso nos ayuda a nosotros a buscar, ¿no? Bibliografía un poco más específica, ¿no? Es fácil revisar en los 17 estudios cuáles nos pueden ser útiles, ¿no? Generalmente nos guiamos por el título, ¿ya? El título de un estudio dice lo que está haciendo y si ninguno de esos títulos concuerda con mi pregunta de investigación o con mi pregunta pico, ninguno lo considero, ya no pierdo tiempo leyéndolo, ya, solo en el título. ¿Por qué me guío por los títulos? Porque está establecido que el título de una publicación señala qué cosa es el estudio, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, las palabras de mi pregunta pico, yo las busco en los títulos de los artículos que jala el buscador, ¿ya? Y si coinciden con mi término, por ejemplo, en Google Scholar, sí veíamos que habían títulos que tenían los términos de mi pregunta pico, pero de todos ellos, hasta donde yo veía, no había ninguno peruano, porque ese estaba al inicio, Perú, ahí, ¿no? Hubiesen aparecido, ¿no? Entonces, esas cositas lo vamos a ir poco a poco aprendiendo, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo quería motivar y por ahí darles unas pinceladas de cómo podemos encontrar bibliografía, ¿no? Para nuestros estudios cuando armen su proyecto, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, para terminar esta reunión?
Bien, delegado, entonces si yo voy a estar en la facultad el día miércoles a las 8 ya. Ojalá estés por ahí para hacer coordinaciones preliminares del curso ya. O todos de repente por ahí nos encontramos para conocernos en persona. Ya y seguramente ya sabremos qué aula vamos a reunirnos ya a las 9 ya. Para iniciar ya el curso oficialmente y ahí presentar el sílabus ya. Pero con lo que hemos avanzado en estas o cuatro encuentros que hemos tenido, nos va a ser bastante utilísimo ya si aplicamos eso en lo que sigue del curso ya. Yo lo voy a ir guiando, ya no se preocupen ya. Solo que les dé pinceladas para... La idea es motivarse en esto, no tener miedo ya. Vamos a salir aprendiendo muchas cosas. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles en la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿ya? En el primer piso. ¿Ya? Por ahí va a estar ya. Muchas gracias, doctor. Hasta Ya. luego, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, voy a cerrar la sesión ya.